Todos bienvenidos realmente a la casa de Dios. Aquellos que nos visitan por primera vez, queremos darles las gracias por estar aquí, de verdad que sí. Es un privilegio compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Antes de comenzar, yo quiero orar y darle las gracias a Dios para que Él pueda, en primer lugar, tener misericordia de su siervo, que va a estar impartiendo la palabra, y después que tenga misericordia de ustedes, que son los que la van a escuchar. Entonces, oremos. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Gracias a Dios porque vivimos por fe, Señor. Pero una fe, Señor, que eres tú que nos las das, Señor. Padre, estamos aquí, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Padre, como oraba el pastor, Señor, no hay nada, Señor, que podamos hacer, Señor, porque somos malos. Sin embargo, Dios, tu misericordia nos ha alcanzado, Dios. Padre, gracias por este día. Oramos por tu palabra, Dios. Bendícela, Señor, y que no retorne vacía. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Fernando, para aquellos que no me conocen. Tengo el privilegio, el pastor hace un tiempo me pidió el compartir la palabra de Dios y me había preguntado que de qué podía predicar. En mi corazón siempre ha habido un libro que me encanta y es el libro de Romanos. No sé si le encanta leerlo a ustedes, pero a mí me encanta leer el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos es un libro que es simple, es muy simple de entender, pero también es muy complejo. Entonces tiene la característica de ser tan simple y a la vez tan complejo. El libro de Romanos es tan especial que muchísimos hombres en la historia han conocido de Él mismo, de Dios, porque el libro de Romanos simplemente menciona a Dios. Podemos hablar de justificación, podemos hablar de misericordia, pero aparece 106 veces la palabra Dios. Quiere decir que si aparece 106 veces la palabra Dios en el libro de Romanos, créanme, es porque es un libro que está enteramente dedicado a Dios. Está enteramente dedicado. Y normalmente cuando el apóstol escribía una carta a una iglesia, comúnmente uno puede leer que estaba pasando algo en la iglesia. Había un problema. En el caso de Corinto, habían personas que estaban viviendo en un pecado, de hecho, que ni se menciona en el mundo. Y él trataba de corregir ese pecado. Y vemos casi la mayoría de cartas y de epístolas que mandan los apóstoles son para corregir problemas en la iglesia. Sin embargo, esta carta no es para corregir ningún problema en la iglesia. Fue más bien una expresión de la teología sistemática del apóstol Pablo. O sea, él quería expresar a una iglesia que estaba caminando con el Señor, quería expresar todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso que no se habían escrito, Apocalipsis. Porque es el mismo mensaje. El mensaje de Dios no ha cambiado. Y es interesante que muchísimas personas hoy en día tratan de tener un mensaje fresco, nuevo, pero el mensaje del Señor siempre ha sido el mismo. No es un asunto de tú ser ingenioso o ser experto en algo o tratar de caerle bien a las personas. El mensaje de Dios siempre ha sido el mismo y como siempre ha sido el mismo, siempre ha sido efectivo y siempre será efectivo. Es interesante que por los años 386, un joven estaba llorando en el patio de su amigo. Y él estaba ahí llorando, no encontraba consolación, estaba buscando dirección en su vida y no la encontraba. Y de repente estaban jugando unos niños y le dicen, y estaban voceando literalmente, oye, toma y lee, toma y lee. Y esa palabra le retumbó en la mente a él. Toma y lee. ¿Toma y lee qué? Fue a su casa, a su lugar, tomó un rollo y lo primero que toma
es el rollo del libro de Romanos. Y ahí comienza a leer. Y cuando comienza a leer, se encuentra en una cita en Romanos 13, del 13 al 14, que dice así. Dice así: no se deleiten en las pasiones y borracheras, no den su vida al libertinaje, no se den en contiendas y celos, pero pongan su vida al servicio del Señor. Y no le hagan caso a los deseos de la carne. No leyó más, se quedó ahí. Ese fue Agustín de Hipona. Interesante. Él estaba buscando propósito. Él estaba llorando y él le gustaba un poco el chupe, como dicen la gente. Y allí en su depresión de buscar propósito, encuentra este versículo y dice, oye, no malgaste tu vida en las cosas vanas del mundo, sino sé siervo de Jesucristo. Pero también en el 1513 hay un monje que estaba dando una conferencia del libro de Salmos. Y en el libro de Salmos él se encuentra con una cita en el Salmo 31:1 que dice así: en tu justicia líbrame, Señor. Y este hombre se volvió loco. Como conferencista que es y como buen proclamador de la palabra, no tenía sentido el hecho de que él leyera en el Salmo 31:1, en tu justicia líbrame. ¿Por qué? Porque él, que había estudiado tanto la justicia de Dios, él dijo, si la justicia de Dios simplemente está para mandarme al infierno, no es para otra cosa. Olvídense de eso. Y él estaba, de alguna otra manera, estaba inquieto porque él solamente entendía que la justicia de Dios consiste en mandarme para el infierno. Y él le perturbaba la idea del infierno. Tanto le perturbaba la idea del infierno que él comenzó a estudiar acerca de la justicia de Dios y acerca de la justicia del hombre. Y él tenía montones de preguntas. Y pregunta a los sacerdotes, y le pregunta aquí, y lo pregunta allá. Y en un momento, un sacerdote le dice a él, mira, de castigo, ponte a leer el libro de Romanos. Qué gran castigo. Y allí comenzó a leer, bueno, como obediente que él era, comienza a leer y entonces lee en Romanos capítulo 1, versículo 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ese fue Martín Lutero. Y de allí comienza la reforma. Comienza con una persona leyendo el libro de Romanos. Y lo que yo quiero hoy en día, en esta mañana, es compartir un poco acerca del libro de Romanos con ustedes. Es compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y me gustaría hasta darle otra anécdota de otra persona. ¿Le gustaría? ¿Quieren escucharla? En mayo del 1738, un fracasado misionero, había viajado, nadie se le había convertido. Y él decidió dejar la fe. Él decidió porque no tenía sentido predicar. No tenía sentido ya dedicar su vida a la predicación. Y él volvió a su iglesia y allí estaba leyendo el ministro un comentario de Martín Lutero del libro de Romanos. Y leyendo el comentario, dice él en sus propias palabras, mientras que él estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón por la fe en Cristo, sentí en mi corazón un extraño calor. Sentí que podía confiar en Cristo, solo en Cristo para mi salvación y que la garantía de que me dijeron que Él había tomado mis pecados es la única garantía que puedo tener. Y eso lo encontré en el libro de Romanos. Eso fue Juan Wesley, el gran misionero que conocemos, pero fracasado. Qué gran paradoja, ¿no, verdad? Considere el testimonio de estos grandes hombres acerca del libro de Romanos. Y yo lo que quiero es motivarles a ustedes a que se monten en este barco. Y como dice Héctor, esto no es un barco, simplemente un barco de crucero. Esto es un barco de guerra. Y quiero recordar siempre que no es que se monten en el barco para estar así, desplayado. No. Es un barco de guerra donde queremos que usted agarre las armas y usted dispare. Y también sirva. El testimonio de hombres actuales dice así:
Felipe Melanchthon llamó a los romanos como el compendio de la doctrina cristiana. Miguel Núñez, una persona que conocemos muy bien, dice que si tuviera que escoger un libro de toda la Biblia, entonces me quedo con el libro de Romanos. Martín Lutero dice así: es la parte más importante del Nuevo Testamento y la carta a los romanos es el Evangelio perfecto, la personificación absoluta del Evangelio entendiendo a Cristo. Dice Juan Calvino: cuando cualquiera que entiende esta epístola, entonces podré decir que comprende completamente las Escrituras. Y yo quiero decirle que yo no comprendo esta epístola, por si acaso. Porque eso pone demasiado peso. Predicar de algo que... Yo voy a tratar de hacer eso. Voy a tratar de predicar. Un humilde servidor dice realmente que para mí el libro de Romanos es sencillo, pero a la vez es el libro más profundo de la Biblia. Yo he estudiado el libro de Hebreos y por alguna razón el libro de Romanos me impacta, me choca. Y yo le voy a dar mi propio testimonio acerca del libro de Romanos. Uno lucha con la predestinación, uno lucha con ideas de que nosotros como hombres podemos hacer algo para la salvación. Que uno puede añadir a la salvación. Que uno se merece la salvación. ¿Por qué? Porque uno es bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no atraco, yo no mato. Yo digo mi mentirita y blanca. Pero en el libro de Romanos no hay forma de tú escaparte. Ahí te dice que tú eres pecador, que tú no buscas a Dios. Y sobre todo, cuando tú vas al capítulo 9, entonces te dice, ¿tú sabes qué? Tú no hiciste nada. Yo te escogí. Y tuve misericordia de quien yo quiero tener misericordia. ¿Y qué? Oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Acaso dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero de qué? De agarrar una misma masa y de la masa hacer vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Y qué? Tuve que callarme. Tuve que humillar mi corazón. Pero eso es de las pocas cosas que podemos encontrar en este libro tan precioso de la palabra de Dios. Yo quiero leer, si podemos ir a nuestra Biblia, en Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y yo quiero leerlo completo, pero yo quiero volver a leer esa primera parte de Pablo. ¿Quién lo lee conmigo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Yo no sé si tú entiendes esas palabras, pero claramente el apóstol está diciendo quién es él, se está identificando, ¿no verdad? Y no solamente identificando, sino que está diciendo su condición. También está diciendo cuál es su llamado y para qué él está siendo apartado. Vamos a leer entonces Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en la iglesia del Mesías,
amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta nos la dirigió Pablo a nosotros hace ya 2000, poco menos, 1000 y pico de años. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 53 y 58 de la era cristiana. Y fue en una época donde Pablo se le estaba diciendo, mira Pablo, no vayas para Jerusalén, que en Jerusalén te van a guindar los tenis. En Jerusalén ya tú vas a morir. Y de hecho profetas vinieron ante él y le dijeron, esto le va a pasar al dueño de este cinto, y se amarró. Y él decidió en ese momento probablemente escribir la carta a los romanos. Y no hay evidencia alguna en esa carta de que él tenía miedo. Lo contrario, él estaba confiado en Dios. Y el evangelio de Pablo consiste en esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Lo primero que Pablo puede decir es que él era apóstol, pero él no dice que él era apóstol. Lo primero que él dice que él es ¿qué? Siervo. Y simplemente en el día de hoy nos vamos a enfocar en el versículo 1. Porque hay demasiado ahí para dejarlo pasar. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Para quién fue apartado? Para el evangelio de Dios. ¿Quién es Pablo? La palabra siervo realmente significa doulos. Pero antes de conocer qué él dice de sí mismo, yo quiero hablarle yo de quién es Pablo. Pablo, su nombre era Paulus, que significaba pequeño, y sin duda que la tradición dice que él era como medio pequeño. Se le conocía como Saulo, en honor posiblemente al primer rey, porque él viene de la tribu de Benjamín, que si recuerdan, la tribu de Benjamín fue el que tuvo el primer rey, que fue Saúl. Nació en Asia Menor, en una metrópolis llamado Tarso, donde ahí la filosofía y la ciencia era como decir nacer en Estados Unidos. Es una realidad que un joven, un niño que nace en República Dominicana, a un niño que nace en Estados Unidos, ciertamente el niño que nace en Estados Unidos tiene ciertas ventajas educativas. No hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Verdad? No queremos tampoco poner nuestra nación por debajo. Y tampoco tirar la frase que dice que la educación te la das tú, no la institución. Pero no, realmente hay cierta ventaja de nacer en países desarrollados. Pablo nació en un lugar donde la ciencia, el conocimiento, tenía ciertas ventajas. Su educación fue, según sus padres, en la sinagoga de Tarso. Y después, cuando fue mayor, se mudó a Jerusalén. De hecho, Pablo, hablando de su propia educación, Pablo era el primero en su clase. Él aventajaba a todos en su clase. Su ciudadanía romana le permitió a él predicar el evangelio a grandes hombres del imperio romano. Él tenía como educación comerciante. Él hacía tiendas, vendía, reparaba, posiblemente hacía, reparaba, vendía. Diríamos nosotros que él era como un arquitecto, porque recuerde que en ese entonces la mayoría de personas vivía en tiendas, no vivía en casas hechas como las conocemos hoy en día. Y normalmente las tribus nómadas lo que usaban eran tiendas. Y para hacer grandes viajes se usaba tiendas. Lo que resulta que posiblemente Pablo tenía una buena entrada económica. Porque era un gran mercado en ese entonces, según la historia. ¿El qué? El vender casas, como hoy en día. Interesante. Yo le he dicho a mi esposa que nos pongamos a hacer un negocio de casa, pero lamentablemente nacimos pobres, pero ¿qué hacemos? Realmente los ingenieros y los arquitectos, como el hermano, ¿no verdad? Vladimir, esa gente tiene dinero porque hacen casa, hacen de todo.
Pablo era un hombre de dinero. De hecho, Pablo no recibía ofrenda. Él decía, yo prefiero trabajar con mis propias manos y ganarme mi propio sustento. Claro, eso es supuestamente, no estamos diciendo que fue así. Vamos a ser correctos, ¿no, verdad? La conversión de Pablo, él tenía gran celo por la ley, que ustedes saben qué pasó con él. Él perseguía a la iglesia. Yo sé que ustedes conocen esto, yo estoy simplemente recordándole quién era Pablo. Al Pablo predicar acerca de la justicia de Dios, conocía tanto la ley de Dios que él sabía que al predicar en contra de la ley de Dios, estaban blasfemando. Y si alguien predicaba en contra de la ley de Dios, cruz y raya, hay que darle para abajo. Eso es lo que decía Pablo. Ustedes han medio que la soga en Santiago, que no, Pablo era así, Pablo era peor. No, están predicando en nombre de Jesús. ¿Quién puede predicar en contra de la justicia de Dios? ¿Quién puede predicar en contra de lo que Dios ha revelado? ¿Cómo que Dios se reveló en carne? ¿Eso es imposible? ¿Eso es blasfemia? Y Pablo salió a perseguir a los cristianos. En esa persecución pidió carta para poder perseguirlo no solamente en su nación, sino en todo el imperio romano. ¿Y ustedes saben cómo son los planes de Dios? Dios le dio carta para predicar en todo el imperio romano. Él, su intención de corazón es, dame carta porque lo voy a perseguir hasta los confines de la tierra. ¿Está bien? Dijo Dios. ¿Tú quieres perseguirlo? Bien, vamos a hacer el plan. Me gusta tu plan. Con una pequeñita diferencia. Pablo, me persigues a mí. ¿Quién eres tú, oh Señor? Pablo tenía un plan en su mente. Y estamos hablando de una persona que posiblemente era rica, una persona que su educación era muy buena. De hecho, él fue educado con Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de Jerusalén en la historia, reconocido. Estamos hablando que Pablo tenía una educación, estamos hablando envidiable. Tenía títulos, su nombre lo dice, yo era fariseo de fariseo. Pablo entonces después dice, yo soy un siervo. Y la palabra siervo ahí significa doulos. Y la palabra doulos, todos nosotros la conocemos la mayoría. Esa palabra siervo significa esclavo por amor. Y yo quiero ahora que ustedes puedan notar este pequeño detalle. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y yo meditando en ese pasaje, yo me hice esta pregunta. Señor, ¿por qué Pablo primero se dice siervo? Y después él dice, y llamado a ser apóstol. Y solamente me vinieron dos palabras a mi corazón. Me vino la palabra pasión y me vino la palabra compromiso. Me vino la palabra pasión, porque solamente una persona que tiene pasión puede decir, yo soy esclavo de Cristo, por amor a Dios, por amor a lo que Él ha hecho. Yo soy un esclavo, no me importa. Mi primera prioridad es que yo amo a Jesús. Y como yo amo a Jesús, entonces mi prioridad es ser siervo de Él. Aunque tengo el llamado, aunque tengo el compromiso. El compromiso está en un punto. Pero lo primero que él dice, mi pasión, mi amor, mi entrega, es yo ser un esclavo por amor. Y déjenme explicar lo que significa ser esclavo por amor. Esclavo por amor en la sociedad que vivían ese entonces, era una persona que de alguna otra manera conseguía la libertad. El amo le entregaba la libertad. Y al entregarle la libertad, esta persona dice, hey, no, yo no quiero irme. Yo me siento bien con tu trato. Yo quiero que tú no me pagues nada. Yo simplemente quiero, porque tú eres un buen amo, yo quiero estar contigo. Porque simplemente eres un buen amo. Por respeto, por agradecimiento. La pasión de Pablo era agradecimiento. Era realmente su intención de corazón. Era el amor que Dios le tenía. Y había compromiso. ¿Y usted cree que Pablo fue el primero que dijo eso? Pablo fue uno de los grandes apóstoles. Perdón. Si vamos al libro y buscamos referencia,
Jesús dijo, quien quiera servirme debe servirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Hay una promesa clara de aquel que le sirve a Dios, que le sirve a Jesús con pasión, y es que el Padre entonces lo va a honrar. No es un asunto de que yo voy a recibir algún beneficio, es que yo voy a ser honrado por el Padre. Santiago dijo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En Santiago capítulo 1, versículo 1. Siervo de Dios primero. Y después, ¿qué dijo? Siervo de Jesucristo. Simón Pedro dijo, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y después apóstol. Pasión primero y después compromiso. Judas dijo, siervo de Cristo y hermano de Jacobo. Juan dijo, siervo de Jesucristo y apóstol del Señor. ¡Wow! Y yo preguntándome, Señor, ¿yo podría decir eso? Yo le voy a hacer una anécdota y una ilustración de una amiga mía, que de hecho fue interesante porque el Señor, teniendo esto en mi corazón, llegan dos jóvenes anoche a mi casa y ellos fueron a firmarle, a que yo le pueda firmar una carta de una petición de vida joven, y se la firmo y aprovecho la ocasión porque esa joven estaba siendo candidata para ser una DGL en el programa de vida joven para nosotros. DGL es, un programa donde le permite a un joven servir a Dios y tener educación. O sea, se le paga un monto de dinero donde pueda pagar la universidad y al mismo tiempo pueda servir en la obra de Dios. Es una beca estudiantil. ¿Qué pasa? Esta joven viene a mi casa y dice, aprovechando la ocasión, Fernando, yo quiero decirte que yo voy a declinar de la beca. Me agarró, tú sabes cuando te agarran, el pitcher se vira y tú haces así, ¡fua! Y así me agarraron a mí. Pero mi hija, tenemos 6 meses ya haciendo los papeles, ya los papeles los enviamos a Estados Unidos, ya prácticamente el jefe, el encargado internacional, prácticamente aprobó la beca porque tiene un perfil bien bueno esa joven. Y ella de repente me dice, no, yo no quiero la beca. O sea, tantos jóvenes que están luchando por conseguir esa bendición y ella dice, no la quiero. Yo estaba tan intrigado que ¿cuál fue mi pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ella me contestó esto, profundamente de su corazón. Dijo, es que realmente tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva un compromiso. Y que no haga esto como yo lo hago ahora, voluntariamente, con pasión. Yo tengo miedo de perder la pasión. Yo dije, oye, yo estaba por dentro, Señor, dame esta candidata, Dios. Yo quiero esta candidata porque yo exactamente estoy predicando de esto. Y esta joven me está diciendo a mí, yo no quiero ese compromiso porque puedo perder mi pasión. Y la pregunta que yo me hice fue, Señor, ¿acaso yo he perdido la pasión por ti? Por simplemente tener el compromiso, por cumplir. Pero sin embargo, Pablo aquí está diciendo, yo soy siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol. Pablo nos está diciendo a nosotros, mi pasión por Jesús, aunque tenga el compromiso, no debe de cambiar. Y la realidad es que las personas que hacen la cosa por compromiso, hacen lo que tienen que hacer. Sin embargo, las personas que hacen las cosas con pasión, van mucho más allá de lo que se le pide que le haga. No es verdad que estos apóstoles eran simplemente apóstoles porque eran apóstoles. No es verdad que ellos simplemente cumplían lo que tenían que cumplir con Dios. Y yo sé que hoy en día, de corazón y sin miedo a ofenderle, porque la palabra de Dios lamentablemente va a ofender, y si te ofende es un problema con Dios. Si tú estás haciendo la cosa por compromiso y no estás haciendo la cosa con pasión, entonces es tiempo de arrepentirte.
No es un asunto de que yo hago las cosas por hacerla, o porque me toca hacerla, o porque el pastor me la pidió, o porque el encargado o el líder mío me la pidió, o porque mi jefe me la pidió. Es porque yo tengo y deseo servirle a Dios con calidad, deseo servirle a Cristo por amor, deseo servirle a Dios por agradecimiento, deseo servirle a Dios porque Él me ama, Él se sacrificó completamente y por esa razón yo quiero servirle con todo mi corazón, dando todo mi diezmo, dando todo mi esfuerzo, dando mi tiempo, dando mis manos, dando mis pies, dando mis mentes, dando todo lo que yo pueda tener, darle todo a Dios. No es simplemente una parte. Compromiso lo tiene quien sea. Una persona que no tiene a Cristo posiblemente tenga más compromiso que cualquiera que tiene a Cristo. De hecho, en la sociedad que vivimos hoy es triste que los empleadores no quieren cristianos. Hemos cambiado la sociedad. Antes la sociedad deseaba buscar cristianos. Hoy no. Porque no tienen pasión. Y es claro que cuando una persona se apasiona, hace más. Pablo dijo, yo soy siervo. Judas dijo, yo soy siervo. Jacobo dijo, yo soy siervo. Y siervo no es forzado. La palabra siervo que usaron cada uno de esos hombres fue doulos. Y no tenemos una palabra hoy en día para eso. La única idea que me llegó fue el matrimonio. Como así vagamente, que podamos entender esa palabra hoy fue el matrimonio. A mí no me gusta fregar, que conste. Que conste, no me gusta fregar, no me gusta limpiar tampoco. Yo creo que también la educación que me dieron, mi madre hacía todo por mí y yo era el bichán de la casa. Pero cuando me casé, obviamente, en el noviazgo se me salió algo. Y es que un día llamando a mi novia, a quien es mi esposa, Esther, ella estaba limpiando y le digo, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Óyeme, aquí que me dejaron todo el oficio a mí. Y yo, no te preocupes. No te preocupes. Que cuando te cases conmigo, yo te ayudo. Todavía está orando para que se cumpla eso. Y es interesante que después que me caso, todo eso, llegó la realidad. Llegó la pura realidad llegó. Mi amor, ¿tú podrías fregar, por favor? Mira, yo tengo que hacer algo del ministerio. Yo no puedo dejar la palabra para servir a las mesas. Claro, hay que ser un hombre bíblico siempre. Y yo veía que mi matrimonio al principio, entonces, yo estaba haciendo las cosas por compromiso. Y Esther me veía. Mi amor, ¿tú no tienes gozo? No. No, que ser sincero. ¿Cómo yo voy a tener gozo si algo no me gusta? Mi amor, pero dime a ver, pero por lo menos ríete. Mi amor, créeme que yo estoy pasando mi vía crucis ahora mismo. No me gusta. Y en el tiempo, pasando el tiempo, me di cuenta que tenía que hacerlo. Y yo tuve que preguntarme. Ven acá, yo en una oración un día, yo me sentí tan mal. Y le dije, Señor, pero es que yo no puedo quedarme en simplemente hacer la cosa porque tengo que hacerla. Señor, dame el corazón para yo amar, fregar. Dame el corazón para yo, cuando pueda ayudar a mi esposa, yo pueda hacerlo con gozo. Créame que a veces lo hago con gozo y a veces no. Pero estamos trabajando ahí. Y Esther, yo sé que Dios la escucha porque Dios está cambiando mi corazón 100%. Le estoy diciendo esto
¿Por qué le digo esto? Porque yo veía que cuando yo fregaba los platos, y voy a ser un poco sincero, hoy en día no es así. Hoy en día mi esposa ya no me llama ni siquiera a fregar. Yo puedo ir y sin que ella me lo pida, yo friego. Si tengo el tiempo, siempre uno busca la excusa, tú sabes. Pero si la veo atareada, ella sabe que ella puede contar conmigo. Hacer los oficios, si hay que trapear, si hay que fregar, si hay que hacer eso. Lo hago. Pero ¿qué pasa? Tuve que orar y enfrentarme. Y todavía sigo orando, hermano. No dígame tan rápido. Todavía sigo orando por eso. Porque hacer la cosa por compromiso trae amargura. El tiempo no pasa. Las cosas no son de calidad. Y cuando tú haces las cosas para Dios y las haces por compromiso, déjame decirte que el tiempo te va a parecer eterno. Te va a parecer pesado. Te va a parecer como que tienes que hacerlo. Y tú miras el reloj. Ay, ya terminé. Pero son 3 minutos que han pasado todavía. 2 platos. Y no se acaban estos platos. O más bien, ven acá, por esta iglesia no se acaba de limpiar. ¿Qué es lo que tanto me llaman para servir a Dios en el ministerio que Dios te ha llamado a ti? Y es interesante que Pablo dice, yo soy siervo primero y luego apóstol. Y yo les puedo decir que esta no es la interpretación de ese texto, la idea central originalmente. Lo que estoy diciendo es una aplicación práctica que nosotros podemos tener de lo que Pablo nos estaba diciendo simplemente en ese primer versículo. Todos estos hombres hacían las cosas por pasión. Y solamente una persona que hace con pasión las cosas puede decir esto. Mira, te prohibimos que hable de Cristo. ¿Y qué mal me ha hecho? Es que si yo no hablo de Cristo, literalmente me muero. ¿Te vamos a matar? Mátame. Dale para allá. Que yo creo que después de muerto yo sigo hablando. Una persona con pasión hace eso. Una persona con pasión va más allá de eso. Y algún ejemplo, yo quiero, dice la palabra, da honor a quien honor merece. Yo sé que José es un hombre apasionado. Y lo hablo José como músico. Él es tan apasionado con la música que un día en la conversación entre nosotros le dijimos a él, José, pero no complique tanto las cosas. Hará más simple, por favor. Así es mejor. Y él dijo, no, es que para el Señor hay que darle lo mejor. Y no importa, aunque duremos el día entero aquí, vamos a practicarlo y vamos a hacerlo bien. Una persona con pasión va más allá. No se queda simplemente en lo simple. Pablo fue llamado al Evangelio. Y muchas veces nosotros a ser llamados, ¿tú sabes lo primero que decimos? No. Yo no estoy preparado. Yo no sé. Yo necesito preparación. Recientemente hubo una persona allegada a mí, bien conocida, que la llamaron para pedirle algo. Y fue exactamente predicar el Evangelio. O sea, la llaman. Mira, queremos darte la oportunidad de predicar el Evangelio por un tiempo. ¿Sí? ¿No? Y no, y sí, y déjame pensarlo. Resultó que después esa persona me llamó y consultó conmigo. Mira, me llamaron que predique el Evangelio durante 15 minutos, 20 minutos, por tanto tiempo. ¿Qué tú crees de eso? Digo, pues dale para allá. No, pero que yo no me siento preparado, yo no me siento así. Y comenzó a decir excusas. Si tú eres cristiano, tú no tienes excusa. Tú estás llamado para el Evangelio. Y si Dios te salvó, hay demasiado de qué hablar. Hay demasiado de qué hablar.
Pablo dijo, yo soy siervo y yo soy llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Y si tú eres apartado para el Evangelio, tú y yo tenemos una responsabilidad. Y la pregunta aquí, ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la clave del Evangelio y por qué? ¿Por qué Jesús nos manda a predicar el Evangelio? ¿Por qué Pablo dice, yo soy apóstol y Dios me puso como trabajo predicar el Evangelio? El Evangelio es precioso. El Evangelio es algo que tú y yo, sin duda algunas, merecemos predicar. Es interesante que la palabra evangelio aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Casi 100 en 2 epístolas, en la primera epístola, en la única epístola romana. Me confundí ahí, perdón. El evangelio comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 15, diciendo así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Evangelio comenzó con el primer libro de la Biblia, en el libro de Job, cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. ¡Wow! El Evangelio no es algo que tú debes de rechazar predicar, o que yo debo de rechazar predicar. El Evangelio es vida. Y si es vida, yo le voy a decir por qué es vida. Hace un tiempo, hace 15 años, yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Y suena muy bonito delitos y pecados, pero yo era mula, a veces en el play. Yo engañaba a mis padres, le mentía a mis padres. Yo era mujeriego, yo engañaba a las mujeres. Y como engañaba a las mujeres, tomaba ventaja de ellas. No solamente eso, yo vivía una vida completamente, moralmente, como un hipócrita. Delante de mi familia era una cosa y delante de mis amigos era otra. En mi colegio, una cosa es decir la verdad y otra cosa es ser orgulloso. Yo era buen estudiante. Y en mi colegio yo me aprovechaba de ser buen estudiante. Vamos a hacerte la tareita, ven. Porque encontraba un beneficio. Y un día muere mi hermano de un accidente. Y en ese accidente yo veo a mi hermano mayor en una caja. Y por primera vez en toda mi vida pensé en la muerte. Y allí me dije, ¿qué es la muerte? Pero peor en sí, me pregunté, ¿qué es la vida? Con 15 años comencé a preguntarme qué es la vida. Y como si fuera poco, comencé a buscar la respuesta en religiones. Comencé a estudiar con los católicos los sábados. Los lunes yo tenía un estudio bíblico con los testigos de Jehová. Y los jueves yo iba a los mormones. Había que buscar a Dios. Había que buscar. Porque ver mi hermano muerto, me hizo pensar en la muerte. Cuando yo, cansado ya de buscar y de buscar, me harté de eso. Porque no entendía y veía simplemente religiosidad. Cuando me cansé de buscar, yo me rendí. Y cuando me rendí dije, solta eso en banda. Seguí en mi pelota y comencé a jugar básquet en una cancha. Y allí llegó un hombre, calvo, viejo ya, aproximadamente 35 años. Llegó allí y comenzó a jugar basquetbol con nosotros. Y al comenzar a jugar basquetbol con nosotros, rápidamente, en la otra semana, él llegó y me dijo, Fernando, ¿cómo te sientes? Yo me sorprendí, hey, Fernando, ven acá, pero ese hombre vino la semana pasada, ¿qué pasó? En ese entonces estaban atracando a los niños para sacarle los órganos. Y yo, lo primero que me llegó a la mente fue, bueno, este tipo, adulto, jugando con muchachos,
Saulito, yo tengo un primo mío, Saulito, mira, vamos a hablar con los padres de nosotros, porque este hombre quiere venir a jugar a basquetbol con nosotros siempre a esta cancha. Y si es esos tigres para sacarle los órganos. Y el hombre después viene bien chévere, ¿quiere un poco de agua? Toma agua. ¡Ey! Eso está más para más. Ya uno estaba como medio incómodo ya con la situación. Fue moca, exacto, moca. De repente dice, miren, yo estoy haciendo una actividad en Jarabacoa y quiero invitarle a ustedes para allá, para un campamento. Papá, ya. Y no se preocupen, si tú no tienes dinero, ustedes consiguen lo que puedan. Ya, o sea, no hay manera. Ya todo da que eso no es de Dios. Y de repente, nosotros obviamente, en consultando con los padres, decidimos no ir. Pero un amigo de nosotros, que él es medio loco, decidió irse. Que no sé si se acuerda de Hansel, pastor. Hansel, como loco al fin, se fue para allá. De allá para acá viene él. Óyeme, la pasé súper bien y eso, y había y compartimos. ¿Y qué? La pasamos bien, eso fue lo único que dijo. Estábamos nosotros vueltos locos ya por ir al próximo. ¿Y cuándo es la actividad esa que usted hace? Ah, mira, en 3 meses hay una, pero es para líderes. Nosotros somos líderes. No se preocupe. Resulta que nos invitó y allí esa persona durante 5 meses estaba caminando con nosotros y estaba haciéndose amigo de nosotros. Llegaba a la casa con respeto. Fernando, ¿cómo te? Dime, ¿hiciste la tarea hoy? Sí, uno siempre responde también. Y de alguna u otra manera se ganó la confianza de mi madre y le dio permiso para llevarme al campamento. Y allí no me hablaron de religión y me hablaron de qué, de Jesús. Me hablaron del Evangelio. Me hablaron esto. Me hablaron que Dios creó el mundo y lo creó bueno. Y lo creó tan bueno que Él dijo es bueno en gran manera. Y creó al ser humano. Y al crear al ser humano lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza. Dios agarró sus propias manos, polvo de la tierra, y te hizo a ti, me hizo a mí. Nos creó con sus propias manos. Nos diseñó, nos dio personalidad, nos dio emociones, nos dio características de Él. Un ser pensante, un ser libre. Y nos dio un mandato. Pero decidimos ser igual a Dios. No nos quedamos simplemente ser una criatura de Dios, amada, apreciada por Dios, serle obediente, sino que nos rebelamos a Él. Y al rebelarnos a Él, entonces entró al pecado. Y con el pecado vino la consecuencia. Y la consecuencia vino la maldad. Vino el engaño. Vino el dolor. O se multiplicó el dolor. Déjame corregir esa parte. Vino la traición, vino la muerte, el suicidio. Y literalmente, lo peor de eso, vino la muerte espiritual. Una muerte que significaba ser apartado completamente de Cristo por la eternidad. Y durante miles de años, Dios dijo, yo voy a mandar un redentor. Y ese redentor se reveló a través de los años por los profetas. Y los profetas hablaron de Él. Y como hablaron de Él, un día se cumplió. Y al cumplirse, vino en carne. Y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Le dimos la espalda. Y murió solo. Aún sus discípulos le dieron la espalda. Murió solo. Y todo esto lo hizo por pasión. Lo hizo por amor. No lo hizo simplemente por hacerlo por compromiso. Lo hizo porque dice su palabra en Efesios, que por el puro afecto de su voluntad, por pasión, no está en el texto que lo leemos, pero en el texto original dice, por pasión Dios nos creó.
por amor. La razón por la cual Cristo murió en la cruz fue por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿qué significa el Evangelio? Es quizás la pregunta más importante que una persona se puede hacer. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los seres humanos pecadores de la separación eterna de Él. El evangelio es, según la fe cristiana, la buena noticia del cumplimiento de la promesa preciosa de que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Job, a todos los grandes hombres del Antiguo Testamento. Es la gran promesa para ti y para nosotros. Es la promesa que le hizo a David. El Evangelio es la razón por la cual nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Jesús dijo, el Evangelio, ¿tú sabes lo que es el Evangelio? Miren, el Evangelio es este, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es el Evangelio. Que es tiempo de arrepentirse. Que es tiempo de nosotros dejar de un lado nuestra arrogancia, dejar de un lado lo que nosotros podamos hacer para Dios y dejar que el Evangelio sea el que haga las cosas por nosotros. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Fue Él quien proveyó el camino de la salvación, fuera del cual todo hombre está eternamente perdido. Estas buenas noticias, por tanto, constituyen con toda propiedad que el Evangelio de Dios es lo mejor que el mundo puede tener. ¿Tú sabes qué es lo triste de eso? Que ni nosotros lo creemos. Y le voy a decir por qué es triste que nosotros no lo creemos. Aún siendo salvos, no creemos que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Tú sabes por qué no lo creemos? Porque inmediatamente, cuando hay que predicar, cuando hay que salir, nadie aparece ahí en la oficina. Cuando hay que predicar, cuando tú ves tu agenda, no hay un tiempo apartado donde dice, yo creo en el Evangelio y por tanto yo voy a dedicar mi vida una vez a la semana a predicar el Evangelio a personas que no conocen a Cristo. No lo crees. Porque creer significa actuar. De eso se trata el Evangelio. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador enmudeció, y no abrió su boca por amor a nosotros. Aceptó el sacrificio y nosotros no aceptamos nuestro llamado, no aceptamos que hemos sido llamados y apartados a ser siervos con pasión, y aunque tengamos el compromiso de hacer las cosas, porque debemos de hacer las cosas para Dios y con excelencia, no aceptamos el llamado de Dios de ser apartado para el Evangelio. Tú puedes ser científico, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser lo que sea, pero lo más importante en este mundo es el Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a aquellos que no creen. Salvar de que de la muerte eterna, de la muerte que es lo peor que puede tener una persona. Si tú me preguntas a mí literalmente qué es lo que yo le tengo más miedo, es llegar allá delante del Señor y verme a mí en el infierno. No estoy diciendo con esto que pierdo mi salvación, sino que le temo a ese Dios, le temo a la consecuencia que es el infierno. Y también temo que mis familiares, mis amigos, mis vecinos se vayan al infierno. No es hacer la cosa por hacerla. Primera de Corintios 15, 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay un llamado claro. Vemos aquí en 1 Corintios que el mismo llamado que tuvo Pablo es el mismo llamado que tenemos nosotros.
Jesús lo dice claramente cuando leyó el libro del profeta Isaías en Lucas capítulo 4, 16 al 21. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. A eso vino Cristo. Y el mismo llamado que tiene Jesús es el mismo llamado que tiene usted y que tengo yo. ¿Cuál es el llamado? ¿Tú sabes qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicarle la libertad a un mundo cautivo, a los presos decirle que ya las cárceles están abiertas, a proclamar el año agradable de Dios. ¿Cuál es la clave del Evangelio? ¿Y por qué? El Evangelio está enclavado en este pasaje de Isaías y de Lucas. Jesús venía a cumplir todo lo que se profetizó de él, de las Sagradas Escrituras. Desde Génesis 3:15 hasta Malaquías. Y pasando por todos los profetas, vemos que el texto primordial es Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. Nosotros podemos decir lo mismo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios está en tu corazón. Tú eres el templo de Dios. Y como tú eres el templo de Dios, ¿tú sabes qué? Tú tienes el mismo llamado de Jesús. Y hemos sido ungidos también por su sangre para proclamar las buenas nuevas. Esto significa predicar el Evangelio, darle el Evangelio a las personas. ¿A quiénes? A los pobres, a los que están en tu comunidad, a los de tu trabajo. Por favor, no te quedes con eso. No, hay tanta necesidad. Lamentablemente por tiempo tendré que decir esto. ¿Por qué Jesús nos manda a predicar el Evangelio? ¿Qué tiene el Evangelio? Miren, hermanos, yo les voy a dar y les voy a decir el poder del Evangelio. ¿Conocen la parábola del sembrador? ¿La conocen? Un sembrador salió a qué? Pero él un sembrador extraño, porque él tiraba la semilla donde sea. Y la semilla la regaba entre piedras, entre arbustos, entre buena tierra y otros lugares. ¿Sabe cuál es la idea central de esa parábola? Jesús le explicó. La tierra significa el corazón nuestro. ¿Y la semilla? El Evangelio, la palabra. Lo que está diciendo Jesús, mira, la palabra, el Evangelio es tan poderoso que en la piedra crece. Lo que está diciendo este Evangelio es que no importa que haya arbustos, si tú tiras la palabra ahí, la palabra va a crecer. Y si cae en buena tierra, gloria a Dios, va a producir fruto al 100%. Lo que me está hablando de la palabra de Dios, del Evangelio, es que el Evangelio es tan poderoso que en las piedras, o sea, yo lo tiro aquí, literalmente va a crecer ahí. Aunque después se vaya. Me habla del poder del Evangelio. Me habla del poder. Y tú sabes que tú y yo no creemos eso. Vamos a ser sinceros. Y voy a ser sincero con ustedes. Hasta me cuesta creerlo. Realmente yo tengo que decirle al Señor constantemente, Señor, ayuda a mi fe, por favor. Porque no creo en tu Evangelio. Si creyéramos el Evangelio,
predicaríamos a tiempo y fuera de tiempo. Si usted se encuentra en este lugar y no ha tenido la oportunidad de recibir a Jesús, déjame decirte que Jesús vino a la cruz, vino a este mundo porque ya tú estabas condenado. Y como ya tú estabas condenado, Él vino a la cruz para darte salvación. Y el Evangelio y la buena noticia es que no importa tu condición, no importa cómo tú estés, tú tienes la oportunidad de recibir el don de Dios. De recibir la buena noticia de que Jesús murió por ti. Porque si tú simplemente tienes fe en Él y cree y confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesús es el Señor, tú serás salvo. No es algo que tú hagas, no es algo que tú puedas hacer. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquellos que tienen a Cristo? ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Tú has creído en este anuncio que te estamos haciendo esta mañana? Y me refiero, ok, Fernando, pero yo soy creyente, yo tengo el evangelio, yo soy cristiano. No, si tú tienes eso en tu mente, déjame decirte que esa no fue la predicación de esta mañana. La predicación de esta mañana es, ¿tú crees en el evangelio? Pues si crees, ¿qué haces sentado? Porque hermosos serán tus pies si predicas el evangelio. ¿Te sientes cansado? Ven a Jesús, que Él te hará descansar. ¿Te sientes sin pasión? Pídele a Dios pasión. ¿Te sientes que estás haciendo la cosa con compromiso? Pídele a Dios pasión. Que así mismo como Él da la sabiduría, yo estoy bien seguro, no está en la Biblia, pero convicción personal, yo estoy bien seguro que Él te va a escuchar porque es para su gloria. ¿Te sientes quebrantado de corazón? ¿Hay personas quebrantadas de corazón alrededor tuyo? Por favor, recuérdale que en Jesús hay descanso. ¿Tú te sientes cansado? ¿Te sientes cautivado? Arrepiéntete. Confiesa tus pecados a Dios y a otras personas para que rompas las cadenas de Satanás. No use el truco santo de simplemente confesarle los pecados a Dios. Confiésalo a un hermano para que te ayude. ¿Te sientes que estás ciego? ¿Hay personas ciegas a tu alrededor? ¿Te sientes sin propósito? ¿Que no sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué quieres dedicar tu vida? Pues entonces déjame darte un propósito, déjame darte un llamado, déjame decirte que sí hay un plan para ti. Comienza siendo siervo por pasión. ¿Te sientes oprimido por tu jefe, por tu esposa o esposa? ¿Por tu esposo, por tu líder o tu profesor? Jesús te dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Haz la cosa para el Señor y encontrarás libertad. No mires a la persona, mira a tu Creador. ¿No estás predicando el año o el tiempo agradable del Señor? Preciosos son los pies. Un día llegará cuando todos nosotros daremos cuenta de cómo hemos obedecido al Señor. De cómo nosotros, cuando estemos frente a Dios, Él nos va a preguntar, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Ese día, cuando llegue, por favor, que tú puedas decir, Señor, hice lo que hice porque soy un siervo, soy una persona que te ama tanto, que me siento tan agradecido por ti, por lo que tú hiciste en la cruz, que por eso yo te serví con amor y con esmero. Que ese día llegue y el Señor pueda decirte, buen trabajo,
siervo mío. Bien hecho. Entra en el gozo de tu Señor. Déjeme orar. Padre, gracias por tu palabra, Dios.